Vamos juntos a la palabra de Dios. Saben que hemos comenzado una serie, Las 5 casas. Marisu compartió un poco, ella incluso me dijo, igual, he dicho cosas que tú tenías pensado. Digo, no importa, si Dios te las ha dado a ti, tú dalas, después ya Dios me revelará otras, no pasa nada. Así que vamos a compartir sobre la palabra de las 5 casas y vamos a ver la tercera casa que aparece en ese pasaje que hemos estado leyendo desde 1 Samuel 4 hasta el capítulo 7. ¿Vale? Entonces juntos vamos a esos pasajes y vamos a 1 Samuel capítulo 4. Recuerda que tenemos dos personajes centrales en este pasaje, que es Samuel y después, o algunos años después, David. Pero vamos a mirar, mientras que Samuel todavía es muchacho, joven, y está comenzando en su labor de ser escogido por Dios, Dios empieza a trabajar, a tratar sobre la vida del pueblo de Israel. Israel estaba muy corrompido, el sacerdocio estaba desfasado. Dios le da una prueba, como vinimos la semana pasada, para poder ver qué tipo de liderazgo y sacerdocio podía tener Dios en medio de su pueblo. Pero la gente de Betseme no pudo. Usted leyó conmigo, usted está leyendo la crónica, se da cuenta que llevamos como 7 capítulos leyendo genealogías y nombres y nombres y nombres. Dice, Dios mío, cuántos nombres. Quiero decirle algo. ¿Qué pueblo más increíble es el de Israel, que mantiene la memoria, las generaciones y genealogías como nación? Eso no lo hace ninguna nación del mundo. Ninguna. Nadie tiene una genealogía familiar como la tiene el pueblo de Israel. Eso habla qué importante es para ellos la generación, la familia, las personas. Aunque pareciera tonto, algunas de estas cosas se tiene que estar todo el tiempo leyendo nombres. Detrás de esos nombres uno puede ver enseñanzas muy especiales. Ayer, por ejemplo, leíamos que en la familia de Efraín dice que había hombres valerosos, ¿eh? Hombres combatientes fuertes, valientes, esforzados. Y habla mucho de esa condición. Pero en medio de la situación del pueblo de Dios, el sacerdocio lamentablemente se había corrompido. Hay una tercera casa, ya vimos la primera, que es la casa de Israel como pueblo en general, que dice que lamentaba tras de Dios por haberlo abandonado. La casa de Betseme, que es la casa sacerdotal, que aunque tuvo la oportunidad de tener el arca, no supo administrarla. Y vamos a la tercera casa, que es la casa de Dagón. La casa de Dagón. Dagón es el dios filisteo por excelencia, Dagón. Ellos tenían otros dioses. Por ejemplo, Balzebú. ¿Te suena esa palabra? Balzebú. De ahí viene el nombre después Belzebú, el nombre que se le atribuye al mismo Satanás, imagínense. Pero uno de los dioses principales que tenían, y en la ciudad, una de las principales ciudades, Asdod, era Dagón. Dagón es un dios muy particular porque según lo que significa su nombre, es un dios que es mitad hombre y mitad pez. Por eso cuando se habla en el pasaje que la estatua de piedra de Dagón cayó, dice que se rompió ¿el qué? Su cabeza y ¿qué? Las palmas de sus manos. Pero no se habla de ¿qué? De los pies. ¿Por qué? Porque en realidad era un pez, tenía mitad de él, era la cola de un pez y la otra parte, pues, un hombre, ¿no? Entonces, Dagón, miren cómo está en el versículo 1 del capítulo de 1 Samuel 5, 1 y 2. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos, dice, el arca de Dios, y miren la palabra, y la metieron en la casa de Dagón. La metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entonces tenemos una tercera casa aquí, es la casa de Dagón, que en realidad es la casa de los filisteos, la casa de aquellas personas que no conocen de Dios, aquellos que están en una sociedad que carece de conceptos de Dios, aunque tienen dioses y tienen religiones y tienen estatuas y creen tener una verdad, pero están muy lejos del conocimiento de Dios. La casa de Dagón. Mire si quieres el capítulo 4, en el versículo 11 del mismo libro, 1 Samuel, que aquí
cuando hemos leído el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, dice, los filisteos capturaron, que usa la palabra capturaron, la palabra ahí es cautivaron, llevaron a cautividad. ¿Usted cree que se puede cautivar la presencia de Dios? ¿Usted cree que alguien puede ponerle, ¿cómo se llama? Prisión al arca, a la presencia? Ellos creyeron que habían capturado, pero habían capturado muy poco. Miren la palabra versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finés. Fue tomada, es la misma palabra, capturada, apresada, llevada a cautividad, llevada a prisión. Hay un pasaje en la Biblia que dice no sé si en Salmos, que dice, cuando mi presencia fue llevada a cautividad, porque fue llevada a cautividad en los días de los filisteos, pero cautividad entre comillas. El pueblo filisteo fue un pueblo siempre muy hostil, y quiero darle algunas características principales de este pueblo que nos van a ayudar a entender cuál es la enseñanza de este día. Fue un pueblo muy hostil, siempre, sobre todo, con el pueblo de Dios. Todo el tiempo fueron muy hostiles. Ellos eran un pueblo que venían expresamente de la isla de Creta. Se cree que eran originarios de la isla más grande que tiene Grecia, la isla de Creta, y que en realidad era un pueblo europeo. Se les llamó originalmente los pueblos de los mares, los que venían de los mares, y por eso ellos tomaron la franja actualmente que existe, que se llama la Franja de Gaza, que es donde está hoy el pueblo palestino, y tomaron 3 ciudades costeras que para ellos eran vitales, porque de ahí ellos recibían el comercio, se hicieron ricos y poderosos, y a través de ellos quisieron empezar a conquistar Canaán en el interior. Y esos pueblos, ese pueblo filisteo, tenía un arma muy importante. Era el único pueblo de aquel tiempo que sabía forjar el hierro. Y el hierro los hizo poderosos. En el capítulo 13 de 1 de Samuel se habla cómo los israelitas no tenían armas ni espadas, ni tenían lanzas ni hierro, porque no había herreros. Dios había prohibido a los herreros en el pueblo de Israel, porque el ser herrero o el hierro representaba, significaba fuerza, poder, control, y el pensar que porque tenías hierro ibas a ser poderoso contra otro, cuando Dios siempre le enseñó a Israel que la fuerza de Israel era él mismo, Dios era su fuerza. Entonces el pueblo filisteo eran muy poderosos porque tenían la capacidad de con el hierro hacerse armas. Ellos tienen la capacidad de saber dónde estaba el hierro, cómo tenían que fundir el hierro y cómo tenían que forjar las armas de hierro. El pueblo filisteo fue un pueblo de herreros que hicieron del hierro su poder. Ellos tenían 5 ciudades importantes, lo que se llama pentápolis. Polis, ciudad, penta, 5. 5 ciudades vitales, importantes, pentápolis. Con cada uno un señor distinto. No tenían un rey, tenían diferentes señores en cada ciudad y entre los 5 formaban un consejo. Eso es muy interesante. Las ciudades más importantes que ellos tenían eran Asdod, Askelón, Gaza, Ecrón y Gat. Actualmente Gaza existe, y ustedes habrán escuchado, la Franja de Gaza. Esa Franja de Gaza es donde los filisteos estuvieron. Esa es al lado de Israel, en el lado pegado a la costa, la Franja de Gaza. Esas 5 ciudades fueron los 5 reyes que los filisteos tuvieron. Fueron tremendamente hostiles, muy hostiles, y pelearon con Israel siempre. Su época más dorada en cuanto a su hegemonía militar fue en los tiempos de los jueces. Casi por 400 años los filisteos golpearon severamente al pueblo de Israel. Recuerden cómo Dios tuvo que levantar jueces para sacarlos entre madianitas, moabitas, amonistas y filisteos. Todo el tiempo Israel fue golpeado en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces hubo un juez que fue muy severo contra los filisteos, que se llamaba Sansón. Sansón fue el juez que más golpeó a los filisteos y provocó a los filisteos. Pero no fue hasta el tiempo de Samuel, como vemos aquí, y hasta el tiempo de David y de Saúl que los filisteos empezaron a debilitarse.
porque realmente el rey que más los venció fue primero Saúl, pero también fue David. Hasta luego, al final, el rey Ezequías, que acabó prácticamente con ellos. Luego fueron conquistados sus ciudades por diferentes, hasta por los romanos. Pero como pueblo tuvieron su principal tiempo en el tiempo de los jueces. Muy importante. Esto, que es algo físico, son datos físicos de un pueblo, nos hablan de cosas y nos revelan cosas espirituales. Una de ellas es que siempre los pueblos que no conocen a Dios son hostiles con el pueblo de Dios. Entonces me he preguntado, ¿qué hacemos a veces los cristianos para que la gente se meta con nosotros? ¿Qué haces a veces tú por ser buen hombre, buena persona, que intenta ser buen cristiano donde quiera que va, que acabas siempre teniendo gente que se opone a ti? Estos días me hablaba una persona y decía, pastor, es que hay un muchacho en el trabajo que me está haciendo la vida imposible, que no hace nada más que meterse conmigo, que me quita cosas, que no me permite, que me hace rabiar, que está siempre jugueteando y siempre haciéndome contras. Y yo he tomado la decisión de no hablar con él y hablar con el jefe, porque me di cuenta que él me dice cosas que el jefe no ha dicho y miente. Hay una hostilidad. ¿Usted sabe por qué? Yo creo que se llama Belcebú. Yo creo que se llama diablo, que siempre se opone a todo lo que es de Dios. Es difícil poder entender que a veces hijos de Dios que tienen un buen comportamiento, a veces son atacados, son golpeados por personas, a veces son ¿cómo se llama? Afligidos. Y hay una hostilidad ante lo de Dios. Yo me imagino que ustedes a veces encuentran hostilidad donde están, cuando uno dice, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y nada estamos haciendo. Pareciera como que siempre hay una oposición a lo de Dios. El hombre que no conoce a Dios, los pueblos que no conocen a Dios, siempre usan el hierro, porque el hierro es un símbolo físico y espiritual de fuerza, de control, de sometimiento. Y esa es una estrategia del diablo siempre contra los hijos de Dios. Someterlos a través del pecado, infligirles daño, castigo, controlarlos, robarles, dañarlos, engañarlos, acusarlos. ¿Les suena a usted eso? Todo el tiempo es así. El diablo siempre. Tú puedes ser un día hoy aquí que estás levantando las manos y el diablo está callado. De repente cometes un error. ¿Sabes quién es el primer chivato? ¿Sabes el primero que viene a mandarle un WhatsApp a Dios? Se llama diablo. Para hacerle ver, mira, mira a tu hijo, mira. ¿Acaso no fue así? Como dice la Biblia, el acusador de los escogidos, no se llama así al diablo, el acusador de los escogidos. No fue así en los días de Jod, como venía a decirle, mira, Jod te alaba porque le das todo, quítale, verás cómo no te alaba. Siempre hay una acusación constante, siempre. Ese pueblo no creían en un reino teocrático. Por eso tenían ¿cuántos reyes? 5, porque no creían en el poder absoluto de un rey. Los filisteos no creían en eso. De hecho, una de las grandes virtudes de los pueblos en el mundo ha sido la democracia, pero también la democracia ha traído muchas cosas. Una libertad que se ha traducido en libertinaje, donde cada uno, como total, el gobierno está en manos del pueblo, de la multitud, de la mayoría, hacemos lo que nos da la gana. Y no es así. Usted sabe muy bien que cuando no hay gobierno, cuando no hay rey, cuando no hay autoridad, el pueblo, ¿qué le pasa? Se desenfrena, se desenfrena. Los filisteos odiaban a Israel por una razón, porque tenían a un Dios por rey y porque ellos no podían concebir que ese pueblo tuviera un Dios y un gobierno teocrático sobre su pueblo. Le voy a decir más, cuando ellos están llevando a el arca a Dagón y a su territorio para dejarlo cautivo ahí, para avergonzar a Israel y decir, mira, nos hemos llevado a tu Dios. Ellos no dicen Dios, dicen vuestros dioses, porque para ellos no concebían el concepto de que hubiera un pueblo que tuviera un solo Dios y un solo rey. No lo entendían eso. La gente es igual hoy. Cuando tú le dices, no es que yo amo a Dios, sirvo a Dios, el viernes tuvimos que ir a un juicio. Un juicio porque usted sabe pues que entraron a robar y allá a Moriah y pues gracias a Dios pudimos
pillar a la persona que robó y entonces ahora se ha juzgado a esa persona. No se presentó al juicio, ya lo sabíamos que no se iba a presentar, pero tuvimos que declarar. Y entonces, cuando nos mandaron declarar, me preguntaron, ¿y usted quién es? ¿Qué hace? ¿Qué es la propiedad? Yo le hablé, yo soy pastor evangélico, y le tuve todo. Y fueron llamar a 2 personas más como testigos. Y cuando empezaron a llamar, ¿y usted qué hace allí? No, es que nosotros vamos a Moria a servir a Dios. Y mientras nosotros servimos a Dios, íbamos a un retiro espiritual, y nosotros como servimos a Dios, y entonces dice la jueza, cíñase solamente a responder lo que yo le pregunte, como diciendo, no me mencione más a Dios. Es como que la mujer estaba como diciendo, era una jueza joven, era amable, pero como diciendo, ya, cállate de decirme Dios para acá, ¿qué tiene que ver aquí Dios? Porque no entiende. Pero hay que decirle la verdad, ni somos trabajadores que vamos allí, ni somos los dueños, somos cristianos que yo le expliqué, es que tenemos propiedad, es una propiedad ahí, vamos allí, servimos, vamos los miércoles, los sábados, y entonces, y servimos a Dios, y yo le hablé de Dios, luego llega el otro, le habla de Dios, llega el otro y le vuelve a decir a Dios la mujer, cíñanse por favor a las preguntas que le estamos formulando. Porque así es los filisteos. A los filisteos les molesta que Dios esté presente en nuestras conversaciones. ¿No es verdad? Que a veces tú vas al médico y te dice, no, porque usted, bueno, si Dios quiere Dios me va a sanar. Ay, te miran así. Bueno, eso les molesta. Los filisteos les molesta que tú tengas un Dios. Les molesta que confíes en Dios. Cuando le hablas a las personas con las que trabajas, es que yo creo en Dios. Vale, bien, sí en Dios, pero siempre tienen una excusa para que justamente seas amedrentado en tu fe. Así es la realidad. Ahora fíjense, aunque eran un pueblo religioso, pagano evidentemente, y servían al gran dios Dagón, que era el dios más importante para ellos. Era el dios de los peces, el dios del mar y el dios también de la tierra. Era el dios casi siempre de la fertilidad, que les daba fertilidades y victorias. Aunque eran muy religiosos, eran muy crueles y por tanto eran muy pragmáticos con su Dios. El concepto filisteo es el pragmatismo. Miren, yo solamente le pongo un ejemplo hoy. ¿Cómo es hoy el pueblo que no conoce a Dios con su Dios? Pragmático. Vamos a misa, nos santiguamos, hacemos 4 cosas, hemos terminado nuestra rutina, ¿y qué hacemos? Lo que queremos. Entonces una persona me dice, mira, yo por aquí, cuando iba a la Virgen de Corte, yo aquí 3 kilómetros, me ponía y la subía de rodillas. Y me dice, la verdad que lo hice mal. Digo, bueno, estabas sinceramente equivocado. Lo hacías con mucha sinceridad, pero estabas equivocado en lo que hacía. Dios no necesitaba eso para que te acercaras a Él. Pero el pragmatismo hace que la gente lleve a una virgen a hombros y en la noche se están emborrachando. Entonces, a ver, ¿cuál es el concepto religioso que tú tienes si no eres capaz de ser auténtico en tu propia creencia? Así eran los filisteos. Los filisteos le daban a Dagón sus fiestas, aparentemente revelaban una religiosidad muy grande a su Dios, pero eran unos borrachos, eran unos sinvergüenzas, violaban, dañaban. ¿Sabes estos pueblos lo que hacían? Tú lo has leído estos días en el libro de Oseas y Amós. Que dice que mataban a los niños y a las mujeres embarazadas en cinta. ¿Qué dice? Le abrían y imagínate, la mujer se desangraba y el niño moría. O sea, nada más leyéndolo ya se te ponen se te eriza la cosa. Y dices tú, ¿cómo es esto, por favor? Así era este pueblo. Ahora miren esto. A los filisteos les podemos combatir de 2 formas diferentes, por lo menos de una forma, pero se pueden ver 2 formas diferentes. ¿Cómo combatió Sansón a los filisteos? Sansón lo combatió con sus mismas armas, con hierro, con espada, confrontándolo, siempre yendo al límite con ellos. Lo están persiguiendo. Se va a Gaza, una ciudad filistea, Gaza, una de las principales ciudades filisteas. Va a Gaza, duerme esa noche, lo tienen ahí que lo van a acoger. ¿Y qué hace él? Como tiene fuerza y unción, se levanta y lleva las puertas de Gaza, las saca de ahí con cerrojos y todo, y se las sube a Hebrón y las deja ahí. Hay que ser desafiante para hacer eso contra un pueblo. ¿Cómo combatió Sansón contra los filisteos? Siempre, ¿cómo? Con fuerza. Te hago una pregunta. ¿Cómo combatimos a la gente que viene a nosotros
Dios, Dios, tu Dios, ya no, que eso son invenciones tuyas. ¿Cómo hacemos a veces? ¿Entramos en qué? ¿Cómo se dice? En el trapo. No, pues oye, mira, Dios quiere que un día se te aparezca y entonces tú estás haciendo ¿qué? Usando el hierro, haciendo exactamente lo mismo. Así hizo Sansón. Devolvía hierro con hierro. Sansón tenía un señor, pero no se sometía a su señor. Sansón tenía un seguro de respaldo que era la unción y la presencia. Pero amado, él usaba la presencia, jugaba con la presencia y aún la usaba como un amuleto. ¿Cómo hizo con Jezabel? No, Jezabel no, con Dalila. ¿Cómo hizo con Dalila? Es que las dos se parecen mucho, ¿eh? ¿Cómo hizo con Dalila? Jugueteando. Y la otra, ay, si me quisieras, me lo dirías. Y él siempre confiado. No, si me ataran con una madeja de no sé qué, y entonces él... Entonces como las películas... Jugando, constantemente jugando. ¿Cómo combatió David a los filisteos? Muy diferente. ¿Cómo combatió? Con Dios, consultando a Dios, esperando cómo se ganaban las batallas. Primero ofreciéndole ofrenda a su Dios, diciendo, Señor, ¿cómo quieres que vayamos a la guerra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo quieres, Dios mío? ¿Cómo le hablo a esta persona que está aquí? ¿Cómo le hablo a este filisteo, como dice, incircunciso? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo gano a esta persona para que conozca de ti, Señor? ¿Con la fuerza? ¿O puedo ganar a esa persona con la presencia de Dios? Con la revelación de que tu presencia hace que las cosas cambien a mi alrededor. Las casas filisteas, las casas de Dagón son así. Aman la guerra, aman la confrontación. Así se presentó Goliat, guerra contra guerra, desafiando, gritando. ¿Qué hizo Goliat? Gritaba, desafiaba. Cada mañana hay una casa que nos grita, sentencias, no vas a poder, no vas a prevalecer, no va a haber provisión para ti, vas a vivir en pobreza, no vas a tener bendición, no va a haber gracia sobre tu vida. Cada día tenemos un paladín filisteo gritándonos a nuestra cara. Porque esa es la estrategia de la batalla filistea. Miren, ¿saben cuál es la estrategia del filisteo? Lo dice el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Samuel. Vamos a leer el versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Benecer y los filisteos acamparon en Afec. Eso es el norte, las dos ciudades fronterizas. Afec y Benecer, ahí arriba en el norte. Dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. La palabra que se usa ahí, los filisteos se pusieron en una hilera del frente a Israel. Y miren la palabra que sale aquí. Y trabándose el combate. Recuérdalo, trabándose. ¿El qué? El combate. ¿Qué es trabar el combate? ¿Cómo se traba un combate? Mire, yo le pongo un ejemplo de lo que es trabar un combate. Lo que es trabar un combate. Son dos boxeadores. Y hay uno que es el fuerte, ¿verdad? Es el que quiere ¿qué? Golpear. Pero hay uno que reconoce que tiene menos fuerza y entonces usa una estrategia. ¿Cuál es la estrategia del boxeador que no quiere? ¿Qué hace? Todo el tiempo. Y le traba las manos. Y le mete la cabeza. ¿Y qué hace el árbitro? Vamos, Belén. Y el otro está ahí. Y este. O sea, no quiere pelear. ¿Qué quiere hacer? Trabar el combate. Se la pasa haciendo cosas que hacen que te desesperes. Entonces tú estás ahí queriendo pelear, ahí el otro ahí, y viene, y se mete la cabeza, y tú, así es el espíritu filisteo. Les encanta trabar. Esa palabra es confundir. A él le encanta confundirnos.
Hacer que nuestras batallas a veces no sean claras, que a veces, yo qué sé, es que no sé qué tengo que hacer, la verdad. Yo qué sé, mi madre está, mira cómo está, es que no sé qué tengo que hacer. No sé. Y que empieces a tomar decisiones como, ¿qué hace el boxeador bueno? Como está cansado, ya dice, mira, que voy, y el otro, ¡púbale! Y le golpea. ¿Por qué? Lo desarma, lo pone nervioso. ¿Cómo es en el fútbol? Cuando tienes un equipo que está los 25.000 ahí haciendo barra y los otros 20, a ver si pueden pasar. Y no desespera. Dices, pero juega, hombre, juega. No quieren jugar. Quieren el golpe oportunista ¿de qué? De un balón que llegue, que salgan corriendo. ¡Ah! Y dices, esto no es ganar, hombre, esto no es ganar. Esto es injusto. ¿Usted se acuerda cuando jugó España en la final del Mundial? Nos tocó jugar contra ¿qué equipo? Holanda. Holanda es un equipo que siempre se ha dotado de jugar bien al fútbol y al ataque. Pero que jugó contra España en la final, ¿sabe qué se la pasó haciendo? Todo el tiempo atrás. Y la gente, el equipo español, ¿qué pasó? Hasta que llegó el paisano albaceteño ahí. Minuto 116. Por eso Iniesta tiene una botella de vino en su bodega que se llama 116. ¿No sabías eso? Pues así es. Así es el diablo. Así son los filisteos. Así es la casa de Dagón. Siempre está trabando. Confunde, nos pone nerviosos, no nos deja pensar bien, nos precipita. Quiere que usemos mal la presencia, la unción. Quiere que usemos mal lo que tenemos de Dios. Y que expongamos la presencia. ¿Sabe lo que hizo Sansón? Expuso ¿qué? La presencia. Con tanta insistencia de Dalila lo trabó. Ya tanto le insistió que dijo, bueno, venga, te lo voy a decir. O sea, trabó y puso en duda la presencia. ¿Y qué hizo Dios con Sansón? Entre comillas, el hombre que le revelaba la presencia. ¿Lo llevó a dónde? Al templo de Dagón, para exponerlo. Hizo lo mismo. Sansón es un prototipo del arca, lleno de la presencia y la unción, que ha sido trabado y que ha sido llevado a Dagón. Ha sido expuesto en Dagón. Y al final, hasta el punto que él está tan desesperado que dice, Dios mío, dame fuerza y muera yo con los filisteos. Porque no tuvo la oportunidad de poder pensar bien que no se puede exponer la presencia. Tú imagínate que tú llevas años siendo testimonio en una ciudad, en un lugar, en una casa, en un trabajo. No hay momentos donde te dan ganas de... No hay momentos que te dan ganas de decir, ya estoy cansado. No puede ser más. Y entonces exponemos nuestras vidas, exponemos el testimonio de Dios, exponemos la presencia. La casa filistea siempre confunde. Su guerra es siempre trabar los combates. Siempre es que el cristiano no tenga capacidad de buscar a Dios, de pensar en Dios. Todo así precipitado. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú vas a vender una casa? Cuando tú vendes una casa y llevas a una inmobiliaria, las inmobiliarias tienen estrategias para vender una casa. Y casi siempre la estrategia pasa porque decidas rápidamente. Mire, usted le llamamos para decirle que tenemos un comprador en su casa. Ah, muy bien. Sí, pero hay un pequeño problema. Es que usted está pidiendo 100.000, pero este hombre está vendiendo con 80.000 euros. Pero ya, tiene que ser ya, porque ¿sabe que usted qué pasa? Que es que él ya tiene otras. Y entonces hay que verla ya, pero yo es que, no, mire, si no se decide usted hoy, entonces no la va a vender. ¿No le pasa a usted así cuando a veces le presionan para que usted decida precipitadamente? Oh, tenemos una oferta de un televisor único, Esto, solo me queda uno, Uno tras otro, pero uno. Es el único que tengo, mira, de verdad, Esto es una oferta. Usted no sabe qué oferta. Esto estaba en 1507 y ahora vale 703. Vale 703, pero ponemos 1507. Porque parece, me está dando un 50%. Y te está presionando para que compres el televisor, porque solo le queda uno. Compras el televisor, sale para allá y aparece otro. Solo me queda uno. O sea, que tiene uno y otro y otro y otro. Hay una presión.
Es una constante presión para que decidas, para que hagas, para que tomes, para que expongas lo de Dios en ti. Es una realidad. Es producir desesperación. Es dar lugar a malas decisiones. Es exponer la presencia. Es robarle a la gente que ama a Dios la fuerza que le da la presencia de Dios en las personas. Y tú llevas un año siendo un testimonio precioso para tu familia. Pero de repente, por ciertas circunstancias, tienes que tomar una decisión grande, fuerte, y cometes el error de precipitarte. Y todo lo que tú has sido de testimonio para tu propia casa, lo pierdes por una mala decisión. Así es, la palabra trabar es la palabra nasha, que significa, escucha, empujar a la gente hacia atrás. No permitir que avance, trabar para que no avance. ¿Qué es trabar? El carro que va y entonces ¿qué? Le ponemos ahí todo para que no avance. ¿Qué hacen cuando van a hacer una manifestación en una carretera? ¿Qué hacen en la carretera? Ponen ruedas, queman ruedas para que la gente no pueda atravesar. Entonces traban, impiden. ¿Qué es lo que los filisteos quieren? Que usted no avance, que usted no crea, que usted no prosiga, que usted no gane, que usted no tenga fe para creerle a Dios. ¿Cuál es hoy precisamente nuestro mayor problema, hermano? Nuestro mayor problema es ese. Que se nos traban en tantas cosas, que a veces hay cosas que se traban en nuestra vida. ¿Usted no vive cosas trabadas? Situaciones, el trabajo, la familia, esto, y dices tú, Dios mío, no sale. ¿Qué pasa que no sale? Mira, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ya. Recuerdo cuando estábamos vendiendo algo de la casa espiritual estos meses atrás. Y había personas que me decían, pastor, pero no se vende. Y yo decía, se venderá. ¿Pero qué pasa? Porque está perdiendo valor y esto cada vez va a perder. Se venderá. Lo que no voy a hacer es precipitarme, porque si Dios quiere que se venda, se venderá. Y se vendió. ¿Pero qué pasa? Que es la especialidad del diablo, trabarnos. A veces cambias de trabajo por trabas. A veces tomas decisiones erróneas porque estás trabado. Esa es la casa de Dagón, trabar. Él ha trabado generaciones, amado. Él ha empujado a retroceder a muchas casas de Dios. Él ha empujado para que mucha gente no avance. Ha hecho que mucha gente deje las peleas que está peleando. ¿Cuántos años llevas peleando porque tus hijos vuelvan a Dios? No vuelvas atrás en eso. No dejes que el diablo te trabe en eso. No lo dejes. Sigue, prosigue, cree. Porque los filisteos traban las batallas y se hacen confusas. Y en el momento que estás orando por tu hijo y tu hijo parece que está cambiando y de repente un día le dices, mira hijo, papá, ya. Y dices tú, y otra vez vuelves atrás. Ay Dios mío, esto no va a cambiar, Señor, esto no cambia. Mira, ¿sabes qué? Ya, estoy cansado de esto. ¿Te suena eso? A ver, ¿dónde están los voluntarios que han sido trabados en sus batallas? Todo el tiempo trabados en las batallas. ¿Cuánto se traba, verdad, las batallas? ¿Cuántas cosas? Pero bueno, Dios mío, ¿por qué esto no sale? Es la especialidad de los filisteos. Es la especialidad de Dagón y de Palzebú. Esa es su especialidad. La casa de Dagón, filistea, conoce la influencia de la presencia de Dios en su pueblo. Cuando llegó el arca allí, dijeron, ¡wow! El arca entre nosotros. Dice, nunca esto antes ha sucedido, pero sabemos que Dios a través del arca le envió muchas pestes a los egipcios. Temblemos porque Dios está en medio de la batalla. Tenían conocimiento de la presencia de Dios, pero no tenían conocimiento de sus consecuencias. El diablo sabe lo que la presencia de Dios es y sabe perfectamente el poder que eso le otorga a la casa de Dios. Pero lo que el diablo no sabe es que la presencia de Dios siempre va a generar consecuencias donde está. Algunas buenas y otras no tan buenas. Y esas consecuencias
El diablo no las conoce. Siempre hemos dicho que Dios está en todo lugar. Lo está. Dios lo sabe todo. Lo sabe. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Lo conoce todo. El diablo no. No. Gran parte de lo que conoce es lo que tú le revelas cuando hablas. Cuando tú le dices, ay, estoy hecho polvo, dice el diablo, está hecho polvo, venga, vamos a por él. El diablo no conoce todo, aunque sabe del potencial. Desconocen los efectos, desconocen las consecuencias. Y amados, los que no conocen a Dios, como no son dignos de su presencia, desconocen cuántas cosas hermosas produce la presencia. Tú puedes estar trabado en un día y de repente una mañana te pones a orar, una noche, una tarde, un ratito, empiezas a adorar a Dios y de repente, ¡wow! Es como que viene de nuevo, ¡wow!, el descanso interior. Tú estás un día muy mal por cosas que no suceden. Vienes al Señor y después de 2-3 horas, un tiempo con Él, ¡wow!, lo ves distinta la cosa y dices, yo creo, Señor, sí, creo, sí, tú lo vas a hacer. Vuelves otra vez a tomar el impulso que necesitas. Lo que ellos no sabían, amado, que bíblicamente cada vez que la presencia trae consecuencias, siempre tiene 3 elementos. Nunca se te olvide esto: juicio, mortandad y plaga. En Egipto, juicio, mortandad y plaga. Con David, ¿te acuerdas? Juicio, mortandad y plaga. Siglo XXI, ¿cómo es? Juicio, mortandad y plaga. Eso revela que por mucho tiempo la presencia de Dios ha estado cautiva por los filisteos. Y viene juicio, mortandad y plaga. Pero de aquí Dios va a sacar algo muy positivo y poderoso para su pueblo. Y esa es una de las cosas, amado, que más han provocado a Dios. La casa de Dagón, la idolatría, ha provocado a Dios a juicio, mortandad y peste y plaga. La Biblia lo usa ahí, tumores, que significa plagas de cualquier tipo. Se puede tener conocimiento histórico de Dios. La gente puede conocer quién es Dios. Pero, amado, es muy diferente cuando ves a Dios proceder, hacer cosas. Por eso es muy osado llevar cautiva la presencia pensando que nada va a pasar. Es muy osado que usted, portando la presencia de Dios, haga lo que no es correcto. Eso es osado, porque van a haber consecuencias. Esa es la tristeza. Todos de una forma u otra hemos vivido alguna vez las consecuencias de que portamos ¿qué? La presencia. Y en vez de dejar que la presencia se manifieste, la encerramos en la caja, la llevamos a nuestro territorio y la ponemos en nuestro lugar. Miren qué 2 cosas le dijo Dios en este tiempo al pueblo. Número 1, Iglesia de Jesucristo, sáquenme en los lugares altos. Pueblo filisteo, sáquenme de Dagón. Esas son cosas que están pasando hoy en este tiempo. El arca, la presencia, tiene consecuencias y opera siempre para producir cosas. Si Dios está entre nosotros y su presencia está entre nosotros, Dios va a producir cosas. Algo va a pasar. La casa filistea provocó a Dios sin saber muy bien lo que iba a pasar y las condiciones y las consecuencias de lo que estaban haciendo. Cada batalla, cada campo de batalla y cada lugar donde tú puedas estar, cada uno de los lugares donde tenemos que batallar las batallas de Dios, va a revelar y examinar cuál es tu condición espiritual. ¿Tú quieres saber cómo tú estás? No lo mires cuando adores, míralo cuando estás en problemas y dificultad. Tu verdadero valor como hijo de Dios se va a ver cuando los enemigos quieran acorralar tu vida y la presencia que portas en ti. Cuanto más acorralaron a Pedro, más se vio el poder de su presencia. Cuanto más acorralaron a Jesús, más se vio el poder de su presencia. Cuanto más quisieron dañar y azotar a Pablo, más se vio los dotes de su presencia. Policarpo, una película que pusimos ayer, un hombre precioso de Dios, amado, apóstol, hombre de Dios,
pastor en medio de Esmirna y de lugares que estaban ahí. Amado, a un hombre que cuando lo quemaron vivo, amado, no se quemaba. Hasta tal punto que no sabían ya qué hacer y lo sacaron y lo metieron en un carro y lo llevaron por todos lados. Y todavía seguía vivo. Cuanto más lo acorralaron, más se manifestaba la presencia de Dios. ¿Tú quieres saber tu condición espiritual? Cuanto más te acorralen, más será Dios manifiesto. Cuanto más quieran poner en cautividad la presencia que Dios está en ti, más Dios hará manifestar su condición, tu condición y la suya. Por eso, yo creo que esto que estamos viviendo, y usted lo sabe bien, tanto como todos los cristianos que tenemos por lo menos un poquito de entendimiento de Dios, esto no es casual. Y lo que esto ha producido, por encima de todo, es primeramente que se nos vea cuál es nuestra condición. Los primeros meses y días nos la hemos pasado pidiéndole perdón a Dios por haber sido osados, por no haber manifestado su voluntad y presencia. Pero ahora quiero que sepan que los osados están allá afuera. Y que cuanto más quieran encerrar a la iglesia, aún con condiciones y poner muchas condiciones, más se van a enfrentar a las consecuencias de llevar cautivo a los hijos de Dios. Cuanto más la iglesia creció, ¿fue en cuándo? En cautividad y persecución. ¿Cuándo fue la iglesia más motivada? Cuanto más fue perseguida. Siempre. La casa filistea sabe mucho de las pestes, pero no sabe que cuando Dios las provoca, no hay médicos ni cremas que te echen. Esas pestes no son solamente físicas. Yo siempre he mirado que la mayor peste que tiene el mundo, y usted lo sabe, no es el coronavirus. La mayor peste se llama pecado. Y ese es el que ha matado al hombre, el pecado. Esta peste física revela las cosas del pecado. Las mayores heridas a la casa filistea no vinieron por una batalla de hierro con hierro. Dagón no peleó con el arca de Jehová esa noche, sino la misma presencia de Dios primero hizo que Dagón primero se tumbara abajo. Y lo segundo, como insistieron en ponerlo, dijeron, sí, pues ahora te vas a quedar sin cabeza, o lo que mismo, sin principado y sin manos, sin capacidad para influir y obrar en las personas. Dios va a cortar la cabeza de Dagón y va a quitar su capacidad operativa para no seguir dañando. Los días de la iglesia de Jesucristo van a ser días perseguidos y difíciles, pero dotados de la mayor capacidad de su presencia. Miren, en los próximos meses el dinero no existirá. Nos estamos preparando para tener que empezar a usar medios electrónicos. Las tarjetas de crédito en muy poco tiempo dejarán de existir y funcionaremos con medios electrónicos, chips and company. Todo va a ser así. En los próximos meses verán que los bancos empiezan a cerrar. Es una operatoria real del poder económico que quiere ganar dinero y no gastar. Que tú seas el banquero, que tú hagas la transferencia, que tú ingreses, que vayas al cajero, que andes, que pagues los impuestos, que lleves aquí, que lleves allá. Y mientras tanto, un banco en Albacete que tenía 8 sucursales se van a quedar con 3 a cerrar sucursales. Porque queremos ganar ¿qué? Más dinero. Poder económico. Poder económico. Esto es una lucha de poder económico. Esto es una lucha de subyugar a la gente bajo un poder. Preparémonos, porque después la persecución se irá para la iglesia y le dirán, no se puede usted congregar, hay riesgos. Fue muy deshonroso lo que han hecho con la iglesia evangélica en España. 2 casos les voy a dar. Número 1. Acusaron a una iglesia en Torrejón de Ardoz diciendo que habían propagado el virus y era mentira, pero salió en todos los periódicos y en todas las televisiones. Una iglesia en otro lugar, no lo recuerdo muy bien, se contagiaron unos poquitos y fueron los más malos del mundo entero. Segundo caso, el día 6 de marzo, las iglesias, Asambleas de Dios hacían un congreso en Madrid con aproximadamente 5.000 a 8.000 personas que venían de diferentes lugares.
Vinieron el gobierno, incluido el señor Illa, ministro de Sanidad, y tomó al señor Juan Carlos Escobar, presidente de la FAES, para decirle, no hacen sí o sí, suspendan el Congreso. Y ellos dijeron, pero tenemos medidas, podemos, sí o sí, suspendan el Congreso. Y les obligaron a suspenderlo. El día 8, 2 días después, la manifestación que congregó a más de 100.000 mujeres no tuvo ningún tipo de restricción. Esa es la maldad de este mundo. Esa es la maldad. ¿Usted qué cree que contagia más? ¿Una manifestación en la calle con 100.000 personas o un congreso? Pero así es. Así es. Esa es la maldad de este siglo, amado. Eso es Dagón. Llevar a cautividad a la presencia. Pero no se dan cuenta que cuanto más nos quieran cautivar y encerrarnos, ¿qué hemos hecho en los encierros? Implorar, invocar y manifestar más la presencia de Dios. Cuanto más sacaron al pueblo de Jerusalén persiguiéndole, más se extendió el evangelio por el mundo. Así es que no nos amedrentemos. Termino con cuatro cosas que Dios golpeó a los filisteos. Número 1, golpeó a Dagón. Golpeó la idolatría. Golpeó la idolatría. Ese día, Dios golpeó la idolatría. Te pongo un ejemplo de algo que hemos vivido usted y yo. ¿Sabe usted cuántos años hemos orado nosotros para que en el mes de septiembre de este año la imagen de la Virgen no saliera por la ciudad, orando y clamando que Dios interviniese para que la idolatría no fuera parte de nuestro pueblo y no trajese maldición? Hemos estado años o ayunando, orando y clamando. De un solo plumazo se acabó la idolatría en el país durante todo este tiempo. No ha habido una sola imagen, no ha habido una sola virgen, no ha habido una sola imagen que haya salido ni saldrá. Y seguramente en los próximos meses y años. Lo que Dios o a lo que Dios amenaza, Dios lo juzga. Y la idolatría, aunque usted no se lo crea, ofende más a Dios que todos los pecados morales de usted y yo juntos. Idolatría es uno de los pecados que más ofende a Dios y que más maldice a los pueblos. En los reinos del norte, usted mire todos los reinos del norte, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, los reinos más ricos de Europa, el norte, no tienen una sola virgen, ni un solo santo, ni una sola idolatría. Son pueblos que nacieron de la reforma de Lutero. Estados Unidos no es un pueblo con idolatría, tendrá muchos pecados morales, pero no es un pueblo con idolatría, ni las imágenes y vírgenes llenan sus pueblos. Mire los pueblos del sur, Italia, Grecia, Latinoamérica, España. Los pueblos más empobrecidos somos nosotros. ¿Por qué? Porque la idolatría empobrece los pueblos. Así es que este año lo siento por el Cristo del Saúco, se quedará en el Saúco. Este año lo siento por la llanos de los llanos, se quedarán los llanos y en el lugar donde estaba. Y Dios permita que siga así para siempre. Dios le cortó la cabeza a Dagón y sus efectos. Amado, acuérdese de lo que hizo la presencia en los días de Éfeso con Pablo. Cuando Pablo llegó y manifestó la presencia, tembló Diana de Éfeso y todos sus secuaces, tembló. La presencia te hace temblar la idolatría. ¿Usted quiere de verdad que tiemble la idolatría en nuestra nación? Manifestemos la presencia donde estemos y temblarán los Dagones. La presencia de Dios fue la única que fue capaz de doblegar todo. Dios fue eficiente y lo primero que hizo cuando llegó al templo de Dagón fue quebrantarlo, romperlo. Dicen que se cayó y al caerse llegó al umbral, o lo que es lo mismo, y dice que desde ese momento ya nunca los filisteos se llegaron a los umbrales, no quisieron por miedo que volviera a caer o porque su Dios los maldijera. O sea, hasta cambiaron el culto a su Dios. Por más que quisieron ponerlo frente al arca como dominante, Dios dijo, tú abajo. Por más que quieran hacer dominante la idolatría, Dios ha dicho, se acabó. Crea conmigo de todo corazón
que hay un pueblo remanente de la Iglesia Católica que va a doblar sus rodillas ante Dios y va a dejar a los Baales y a los dioses de este siglo. Hay un pueblo dominante en la Iglesia de Jesucristo, aún en la Iglesia Católica, que va a doblar sus rodillas ante Dios. Porque, amado, cuando Dios, amado, hace manifestar su presencia, la idolatría se dobla. En Éfeso quisieron aún apedrear a Pablo y todo lo que pudieron porque se les movía ¿el qué? El negocio. Y dijeron, que nosotros y el templillo, los templillos que vendemos, se nos están viniendo abajo. Yo me imagino ahí en Lourdes cómo estarán haciendo ahora, sin turistas. Dios, con su iglesia, con su pueblo, es una amenaza para la idolatría. Así que lo peor que pudieron hacer fue llevar ¿a quién? Al arca, a Dagón. Ya tuvieron 2 experiencias en el templo de Dagón. Número 1, con Sansón. ¿Qué pasó? Malo o bueno, el templo ¿qué? Se vino abajo. Número 2, lo reconstruyen. Y años después dice, sí, espérate. Y ahora van para allá. De hecho, en los días de Dagón, de Sansón, creo que era en Gat donde él estaba. Ahora está en Asdod. Lo trasladaron. Número 2, dice que la presencia llegó a la ciudad de Asdod y que cuando estaba ahí empezó a haber tumores y mortandad y enfermedad y herida y dijeron, algo está pasando aquí. La palabra Asdod significa fortaleza, baluarte. Dios con su presencia está haciendo temblar las fortalezas de los hombres, sus construcciones, sus edificaciones, sus poderíos, lo que ellos se creen, lo que ellos sienten. Amado, 170 naciones del mundo están dobladas ante un virus invisible. Porque las cosas invisibles, así dice la palabra, las cosas que no se ven, son mucho más poderosas que las que se ven. Y la presencia de Dios no se ve y va a hacer temblar a los pueblos y la fortaleza de las naciones. Y Dios, nuestro Dios, va a hacer temblar la fortaleza de los pueblos. Ya Europa no es tan fuerte como pensaba, Japón no es tan fuerte como pensaba, Brasil no es tan fuerte como pensaba, Estados Unidos no es tan fuerte como pensaba. Las naciones no son tan fuertes como pensaban, ni los gobiernos tan fuertes como pensaban. Les digo más, hay naciones que están pendiendo de un hilo que se llama misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia. Si no, hubiera sido terrible lo que hubiera pasado ahí, incluido esta nación en la que vivimos. Terrible lo que hubiera pasado. Por tanto, Asdod, las estructuras, las fuerzas, los baluartes de los hombres, la fuerza del hombre ha sido puesto en jaque. Tercera cosa que Dios hizo. Primero fue Dagón, después fue Asdod, tercero fue Gat. El tercer lugar donde fue, mira, te la mandamos para allá, como que le estamos haciendo un favor. Oye, allí te mando allí eso que, ¿sabes qué? Que aquí la cosa, llévatela para allá. Y la llevaron a Gat. Gat es el lugar de los gigantes, donde venía, por ejemplo, Goliat. Pero miren qué curioso, ¿saben lo que significa Gat? Lagar. ¿Qué es un lagar? Lagar es una piscina más o menos de piedra donde en otro recipiente ponen uvas y ahí va cayendo el fruto de la uva o el fruto de la vid, de todo aquel fruto que se puede estrujar y saca un líquido. Y en el lagar es donde está la riqueza, la fortaleza, la economía del pueblo. Gad era la ciudad más importante entre todas ellas, no tanto porque era más importante en qué, sino era donde estaban los lagares, las reservas del pueblo filisteo. Y Gad, amado, representa eso, un lugar donde Dios, escucha, ha golpeado la economía de los pueblos, ¿o no? ¿O no? Y muy duramente. Y los efectos no los vemos hoy, los veremos de aquí muy poco tiempo. Muy duramente. Él hirió. Me gusta mucho que cuando usa el término ahí, versículo 9,
Dice ella, aconteció que cuando habían pasado la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Afligió a los hombres de la ciudad, de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y señalaron de tu nombre. Me gusta, desde el chico hasta el grande. ¿Cuántas compañías en el mundo han sido afectadas por lo que hemos vivido? Las grandes y las chicas. Las compañías aéreas están arruinadas. Si las compañías aéreas no empiezan a volar ya, aunque haya riesgo, se arruina medio mundo. Estamos hablando de compañías aéreas con miles y miles, amado, de pasajeros. Amado, en aquellos días los lagares fueron tumbados. En aquellos días los grandes y los chicos fueron tumbados. Se hirió. No dice que se mató, se hirió. Porque Dios no ha procurado matar, pero ha herido. Y ha herido la economía fuertemente. A los grandes como Goliat, gigantes, y a los chicos. La empresa más importante de nuestra nación se llama Inditex. Ha sido el primer año en toda la historia de esa empresa que ha perdido no sé cuántos millones de euros. Va a cerrar no sé cuántas tiendas. Nunca, impensable, el poder económico de esa empresa. Nuestro Corte Inglés está en venta. ¿Usted lo sabía? Está en venta. Dios, con su presencia, desató e hirió a los grandes y a los chicos. Cientos de locales empiezas a ver, se alquilan, cerrado, se alquilan. La peste provocada por Dios golpeó e hirió a los gigantes y a los pequeños. Número 1, la idolatría. Número 2, la fortaleza de los pueblos. Número 3, la economía de las naciones y los lagares de los pueblos. Y el cuarto, muy importante para nosotros, Ecrón, la última ciudad donde estuvo el arca, Ecrón. Ecrón significa aridez. También significa extirpar, desarraigar. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer estableciendo la presencia en este tiempo fuera y no dentro? Haciendo que su presencia pareciera cautiva allí fuera y no ahí dentro. Miren, cuando nos quedamos en nuestros hogares, nos hicieron presos a todos. La presencia quedó presa, ¿o no? Al fin y al cabo, en nosotros estuvo presa. El arca de Dios, en todos los lugares de comunidades de Dios, quedó presa. Pero haciendo eso, lo que Dios provocó es erradicar la aridez del corazón. ¿Qué es lo que más ha amado la iglesia, ha carecido en este tiempo? De frescura. ¿Qué es lo que le ha pasado a la iglesia en estos años? Sequedad, aridez. Diga conmigo, pajica. Mire, estos días yo vi, cuando estaba desbrozando, vi allí unas de asno, ahí en el este. Y yo vi allí pajita, digo, mira, debe ser que el burro de, ¿cómo se llama? Ahí se delató. El burro de Abilio se vino allí y comió pajica. Y yo, cuando vi que estaba allí la pajica, yo digo, mira que ponerte a comer esto ahora. Si tú en invierno, pajica, y yo digo, el burro después tendrá que beber, ¿no? Porque, Dios mío, la pajica. ¿Usted se imagina lo que significa una iglesia que no tenga pastos, que no tenga vida? Unas ovejas que no tengan hierba buena para comer. ¿Tú sabes la iglesia por años? ¿Cuánta aridez? ¿Cuánto vacío espiritual? ¿Cuánta pobreza de corazón? ¿Qué es lo que Dios ha hecho llevando cautiva el arca al terreno de los filisteos? ¿Qué ha hecho? ¿Sabes qué? Iglesia, desarráiguese de la aridez. Iglesia, salga. Voy a extirpar de ustedes la maldad del corazón. Salga, iglesia, de ahí, porque lo que quiero es volverte a reverdecer otra vez. Número 1, ¿cuál? A ver si se acuerdan. Idolatría. Número 2, fortaleza. Número 3, lagares, riqueza, opulencia. Número 4,
Dios está erradicando la aridez del corazón de los hijos y aún de los que no conocen de Dios. Dios va a traer pastos verdes para que la gente pueda saber de Él. La religión produce aridez. La religión produce pastos secos. La religión no llena. La religión no ofrece. La religión no produce abundancia. La religión produce tristeza, escasez, dolor. Produce gente seca. La religión produce gente que hace una cosa, pero es un control sin sentido. Dice Dios, no, esto no puede ser así. Dios provocó en ese día, amado, la pobreza espiritual. Dios ha provocado la aridez espiritual. Dios ha extirpado del corazón de muchas vidas, amado, la aridez que tenían. Cuando yo veo a personas que se ponen a orar en una pantallita y veo ahí que están orando, digo, Dios mío, estás empezando a poner en las personas deseo y hambre de ti. Yo veo personas ahí por las que hemos orado meses y años, y cuando yo veo a esas personas hoy orar, a veces no me lo creo. Digo, Dios mío, qué increíble. Lo que no pudimos hacer con muchos sermones, lo has hecho tú con un virus, quitando la aridez del corazón. Así lo va a seguir haciendo Dios. Así es que parecía que los filisteos estaban ganando llevando el arca. ¿Y sabes lo que estaban haciendo? Perdiendo, porque la presencia hace ganar a los hijos de Dios y perder a los dagones. Y ahora terminamos concluyendo. A mí me gustan siempre unas conclusiones finales, de 7 hojas, pero conclusiones, no. Ninguna lanza fue suficiente, ni ningún hierro, ni ningún forjador pudo contra el arca. El arca en la casa de Dagón y de los filisteos no pudo contra Dios. Dios no tuvo que hacer nada, solo manifestar su presencia y el resto cambia. No hace falta hacer muchas cosas en los días de Dios, solamente hace falta creerle a Dios, confiar en Dios y permitir que se manifieste en nosotros. No hace falta ir con muchos carros ni caballos para pelear estas batallas y peleas. Procuremos seguir buscando a Dios, procuremos orar a Dios, procuremos dejar a Dios que se manifieste, procuremos su presencia y su presencia, amado, hará la diferencia. En tu casa, en tu familia. Si la batalla se traba, no te preocupes, Dios hará la diferencia. Las batallas nunca se ganan confrontando, se ganan manifestando su presencia, cada día, cada lugar y a través de ti. Número 1 en la conclusión. Número 2, Dagón perdió frente a Dios. O iba a ser de otra manera. Dagón perdió frente a Dios. La presencia no es soportada, jamás será soportada entre los que no tienen corazón ni tienen actitud. Tú puedes pensar que puedes llevarte a la presencia como si la llevaras en una caja, pero si no hay actitud ni corazón, la presencia jamás se manifiesta a través de ti. Israel perdió la batalla contra los filisteos y Dagón, pero Dios la ganó sin ninguna ayuda humana. Esta batalla no la vamos a ganar con hierro ni espada, la vamos a ganar con la presencia de Dios. Deje que Dios se siga manifestando en usted, deje que Dios manifieste su presencia en su vida. La presencia golpeó la idolatría, golpeó la fuerza de los pueblos, la presencia golpeó la economía, la presencia golpeó la aridez espiritual de la gente. La presencia jamás va a ser capturada, ni llevada jamás, ni transportada sin consecuencias. Si la presencia de Dios, el pueblo filisteo, sigue empeñándose en querer cautivar la presencia de Dios en la iglesia, más consecuencias habrá para ellos. Y te aseguro que cuanto más ellos se impongan en querer dañar el nombre de Dios, más Dios será a salvaguardar de los suyos. Y miren, se lo vuelvo a repetir para que lo sepa, no es cuestión solamente de persistir o de resistir, sino de confiar. Y se lo repito una vez más para que lo sepa, Dios ha hecho que las vacas flacas se vayan a comer a las vacas gordas. Y usted, si usted manifiesta la presencia de Dios y hambre y deseo de Dios, usted va a devorar. Va a devorar. Todos aquellos que confiaban en carros y en caballos.
Aquellos que creían que porque trabajan en un banco tienen el sueldo asegurado, van a ser despedidos, ya están siendo despedidos. Aquellos que confiaban en grandes empresas, Nissan, 3.500 trabajadores, ya están siendo despedidos. Va a seguir, esto es solamente un poquito lo que va a seguir. Porque los filisteos confían ¿en qué? En carros, en su Dagón, en su fortaleza. Usted sabe qué es lo que se ha dicho siempre. Funcionario, la vida asegurada. No se está asegurado ya ni en eso. Ya los pueblos no tienen economía para sostener tanto funcionario. Los pueblos y las naciones están entrando en bancarrotas. Los bancos poderosos, gigantes, están entrando en recesiones. No se asuste usted por esto. Ya Dios lo había dicho. Ustedes quieren apresar el arca, tendrán sus consecuencias. Cuanto más quieran dañar a la iglesia de Jesucristo, más será manifiesto el poder de Dios en medio nuestro. Los tiempos que vivimos no son para los que no son de Dios, son para los que son de Dios. Si usted ve mucha gente triste, sonría, porque usted está bajo el favor y la gracia de Dios. Sin corazón, el arca sin corazón quebranta y hiere. El que quiera tener la presencia y no tenga corazón va a ser quebrantado. Sin disposición, la presencia se hace invisible. O sea, parece que nunca pasa nada. Se hace ajena a tu vida. Sin obediencia, la presencia redarguye y remueve a los seres humanos. Así es que el que tiene corazón la va a disfrutar. El que tiene disposición la va a disfrutar. El que tiene obediencia la va a ver. Pero aquellos que no tengan ninguna de esas tres cosas van a ser muy quebrantados, van a ser muy heridos, van a ser muy golpeados, van a ser muy redarguidos y no van a ver el favor de Dios al lado de ellos. La cautividad del arca siempre ha producido cautividad de pueblos. Cuando la presencia de Dios es cautivada, la iglesia de Jesucristo es cautivada. Pero en la cautividad aparecen Moisés, José, aparecen Daniel, aparece Nehemías, Esther. En la cautividad siempre Dios ha hecho prevalecer a su pueblo. La cautividad trajo mortandad a un sacerdocio caducado. Trajo mortandad, hombre, murieron 4.000 hombres y después murieron 30.000 hombres. Elí murió sin gloria, dejó hijos sin gloria, pero amado, dejó una presencia que estaba esperando corazones para que habitasen en ella. ¿Qué tiene que hacer usted hoy en este tiempo? Corazón, disposición para Dios. Olvídese de liturgias. Corazón y disposición para Dios. Dispóngase para Dios. Olvídese lo de atrás, no, que disposición y corazón. Y la presencia vendrá sobre usted. Dispóngase, dispóngase. Sin presencia hay mucho lamento. Sin corazón hay muchas plagas. Y amado, y cuando hay cautividad, sin presencia se hiere mucho. Israel estaba cautiva en Egipto por 430 años. Y el faraón obstinado se empeñó en mantenerlos cautivos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Dios? ¿Les mandó qué? Plagas. Cuanto más se empeñe, te lo digo a ti, cuanto más se empeñe Dagón y su pueblo, más herida habrá entre los filisteos. Así que más vale que digas, deja, y aquí hay una caja que dice, deja ir a mi pueblo. Dagón, deja ir a mi pueblo. 7 meses obstinados en mantener el arca, y por 7 meses el pueblo filisteo sufrió gran pesar. Ya vamos por 3 meses y medio. Todavía queda un poco. Todavía queda un poco. Cuanto más se empeñen, más vendrá la herida. Más vendrá. Las plagas siguen siendo instrumentos que Dios ha usado siempre, siempre, para doblegar el corazón filisteo, pero también para humillar y volver a poner
disposición entre su pueblo. Las plagas no son instrumentos en manos del diablo. Las plagas son instrumentos en manos de Dios. Cuanto más las plagas tocaron a Job, más Dios lo multiplicó y lo bendijo. Cuanto más la plaga cuanto más el corazón de Egipto se obstinó, más plagas vinieron hasta que el faraón doblegó su corazón. Y cuando salieron, el faraón todavía obstinado dice, bueno, iros vosotros. Y dice, no, nos vamos nosotros, nuestras vacas, nuestras ovejas, nuestro ganado, nuestras casas, y encima nos vais a dar vuestra riqueza. No, pues siga la plaga. Y al final dijo, llevaros todo. Y se fueron así. Así es que le decimos a Filisteo, a la casa filistea de Dagón, no se empeñen tanto, que cuanto más se empeñen, luego vienen los madre mías y los ayayáis. Eso dice un humorista. Que luego vienen los madre mías y los ayayáis. Y así están viniendo los madre mías y los ayayáis. Dios jamás será capturado ni encerrado, jamás atado, jamás. Cuanto más lo quieras atar, más él hará notar su enojo. Cuanto más lo quieras oprimir, más hará notar su ira. Pero amado, cuando Dios más te ayude a conocerlo, a amarlo, a desearlo, más vas a notar su bendición. Así es que tienes dos caminos con Dios. Encerrarlo en tu caja y tenerlo ahí, o decir, no, Señor, te voy a servir más que antes, te voy a amar más que antes, te voy a honrar más que antes, voy a ser más fiel contigo, porque sé que las bendiciones me van a seguir más todavía. Va a ser el resultado de la obediencia, la bendición. Quiero decirte algo que lo he dicho alguna vez, pero es algo que tiene usted que saber. Bendición nunca es el resultado de un buen comportamiento. Bendición siempre es el resultado de obediencia. La bendición no viene porque usted sea buen cristiano y venga a la iglesia o se porte muy bien. La bendición viene porque usted obedezca a Dios. La bendición viene por eso. Usted haga lo que Dios le dice y la bendición le seguirá. Lo siento por Dagón. Lo siento. Dagón ya no existe. Los filisteos no existen como pueblo. Pero los pueblos judíos, ¿dónde están? Ahí está. ¿Dónde está el Israel espiritual? Aquí estamos. Presentes. Mire, hoy hemos venido más de lo que yo pensaba que íbamos a venir. Fíjese qué curioso. Qué curioso. Significa que Dios ha venido a quebrantar la aridez del corazón, la dureza del corazón, la sequedad espiritual. El último consejo que te quiero dar es que no vayas a la guerra sin la presencia de Dios y sin el favor. Si vas un día a pelear una batalla, vete porque Él te ha dicho que la pelee. Si no, estate quieto. Déjala que Él la pelee por ti. Esta guerra filistea era de Dios, no de ellos. Dios la usó para exterminar y sacar un sacerdocio corrupto. Pero esta guerra no le van a ganar ellos. Esta la gana Dios. Esta guerra no la ganamos nosotros. La va a ganar Dios, igual que la produce, la gana. Así es que la gana Él. Usted crea, sea firme. Considera a Dios. Mire, le pongo un ejemplo de algo que ayer pasó que es sorprendente. Mi mamá, que falleció el 21 de abril, desde el cielo ha diezmado. ¿Usted sabe eso? ¿Cómo se hace eso? Pues se hace que, como ella muere el 21, pues tienen que darle la paga extra a los viejitos que la acaban de pagar ahora, en junio. Y resulta que en teoría le tienen que dar la prorrogar, pues si son en abril, por los 4 o 5 meses, pero resulta que no, que se la han dado íntegra. Y ayer llegó un ingreso, o el viernes, de la paga de mamita de su pensión. Y entonces mi hermano dice, ha llegado la paga íntegra, ¿qué hay que hacer con ella? Hombre. Y entonces le dijimos, ¿qué haría mamá? Dar, diezmar y dar. Así es que desde el cielo llegan hasta los diezmos. Hasta desde el cielo llegan los diezmos. Dios es Dios. Y si usted cree
usted verá la bendición de Dios. Si usted obedece, va a ser bendito de Dios. No improvises con la presencia. No. No esperes, amado, ganar la batalla si tus principios son incorrectos. Si tú vas en Dios y haces las cosas en Dios, Dios siempre te va a respaldar. Dios bendiga tu casa y tu familia, los que estamos aquí y los que están ahí, los que han podido ver en directo, que gracias a Dios nos ha permitido, los que hemos podido también grabar, que después lo podrán ver grabado. Gracias por el regalo de esta palabra que nos anima, que nos hace ver cómo Dios, a pesar de los años que han pasado, 2700, 2800 años, sigue obrando de la misma forma. Dagón, no te empeñes. Casa filistea, no te empeñes, porque Jehová Dios dará la victoria a sus hijos y a su pueblo. Más vale que te humilles ante la presencia como lo hizo Nínive en días de Jonás y dejes que Jehová te bendiga. Más vale que te humilles como lo hizo Nabucodonosor, uno de los grandes de las naciones y los pueblos, para que Jehová Dios sea su sustentador y su ayuda. El Señor sea con los santos que le aman, que le buscan y que le sirven. El Señor sea con su iglesia. El Señor sea con aquellos que hemos visto la mano de Dios hoy en los días más difíciles. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre los que son sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén al Señor.